Pues mira, estaba en la redacción esperando la noticia porque teníamos datos bastante fiables de la resolución que había tomado ETA del cese definitivo, con lo cual estábamos afinando los reportajes y el corte de emisión, ese tipo de cuestiones. Llegó la onda de que el comunicado venía, pues iba a ser publicado a las 7 de la tarde en la página web de Gara. Esta información nos llegó sobre las 6 de la tarde, una hora antes, y entonces estábamos muy pendientes para engancharnos a la página web. Sí, yo creo que es un cese definitivo. Creo que es un cese definitivo pues porque la sociedad vasca no está preparada ni admitiría un regreso hacia atrás. ¿Cómo cambia? Pues yo creo que el mundo de la noticia y nuestro mundo, estos grandes sobresaltos de noticias que tenemos, parece que son fundamentales y después, pasado una semana, parece como si no hubiese sucedido absolutamente nada. Yo creo que el panorama no va a cambiar especialmente nada. Pues bueno, en nuestro trabajo fundamental, y el primero es el de informar, el de facilitar que la información que llegue al ciudadano sea lo más limpia posible. También la de interpretar cuando nos llegan ciertos datos, ya que la experiencia que tenemos puede ayudar al ciudadano a entender mejor las cosas. Yo creo que en esos parámetros es donde debe moverse nuestra intervención. Pues no lo sé, imagino que cada medio ha marcado una línea y esto va muy en función de lo que tú pienses y de tus conceptos periodísticos, ¿no? Pues hay ciertos medios que están más politizados, que son de líneas muy claras, son más conservadoras, entonces eso es muy difícil de asegurar una cosa o la contraria. Yo creo que el conflicto seguirá, yo creo que esto tiene arreglo, pero que mientras hayan dos comunidades, yo creo que tiene que pasar todavía 2 generaciones o 3 para lo que es el conflicto se solucione. Hay todavía muchas cosas por medio, ¿no? Muchos problemas por medio, muchos rencores por medio, muchas aristas, yo creo.